Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1. Gloria a Dios, amén. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno nos fue dado un don o varios dones para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas, o sea, estas manifestaciones de poder, señales, milagros, fe, el discernimiento de espíritu, el discernir, el hablar en lenguas, el interpretar lenguas. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 13, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Versículo 27, bueno, el 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno, dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Pero mire cómo dice el versículo 28, dice: y a unos, o sea, a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles. O sea que todo este tipo de personas hay en las iglesias: apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran o ejercen un liderazgo, los que tienen don de lenguas. Versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores. Entonces mirábamos que los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Él da a los creyentes, son habilidades sobrenaturales que Él da a los creyentes, a los ministros, a los servidores, predicadores, a los siervos o siervas que Él escoge para bendecir y edificar a su iglesia. Entonces los dones espirituales son herramientas para ser más efectivos y productivos en la obra del ministerio que Dios nos ha encomendado. Nosotros tenemos habilidades, hermano, como humanos. Tenemos inteligencia. Somos hábiles para ciertas cosas, pero somos torpes para otras. Entonces, sí, somos seres inteligentes, pero aún con la inteligencia humana que usted y yo poseamos, no somos capaces de levantar lo que Dios quiere que le levantemos a Él. No vamos a ser efectivos, productivos en la obra del ministerio con nuestras propias herramientas, con nuestras propias habilidades, sino que es por eso que el Espíritu Santo, escuche esto, el Espíritu Santo nos ha dado estas herramientas sobrenaturales para ser más efectivos en nuestro ministerio y en lo que hacemos para Dios. Porque un don del Espíritu Santo es una manifestación de poder donde el Espíritu Santo opera a través de un creyente o un ministro para la edificación de la iglesia. O sea que a través de los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía,
nos consuela, nos anima, nos afirma, nos advierte el peligro, nos enseña, nos direcciona, nos aprueba, nos desaprueba y nos edifica. Entonces la palabra de Dios enseña claramente que todo creyente, como miembro del cuerpo de Cristo, tiene un don o algunos dones espirituales, hermano. Quiero que sepa eso. O sea, todos, hermano, todos tenemos mínimo un don espiritual, conforme el versículo 7, 11 y 18 de 1 Corintios capítulo 12. Entonces quiero que sepa que es algo que Dios nos da. Esto viene de Dios. Los dones vienen de Dios. No son capacidades humanas, ni naturales, ni inteligencia humana, sino que es Dios operando a través de nosotros. ¿Estamos aquí? Y el propósito principal de los dones del Espíritu Santo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ahorita vamos a entrar en eso. Entonces quiero que sepa, y apunte esto, que Dios está interesado en que su iglesia, sus ministros operen y se muevan en los dones del Espíritu Santo, mi hermano. Para eso nos los dio, mi hermano. Para eso nos los ha entregado. Y hay gente que ignora acerca de los dones, hermano. Hay gente que ni sabe. Hay iglesias, hay cristianos que tienen 10 años en las iglesias, en la iglesia congregándose, y no saben que tienen dones espirituales. No saben que hay habilidades sobrenaturales que Dios ha puesto en ellos para bendecir y edificar la iglesia. No saben, hermano. O sea, cargan un tesoro en sus corazones, dentro de ellos, y ni saben que lo cargan. ¿Por qué? Porque están enfocados en sus problemas, en su situación, en el marido, en la esposa, en la renta, en los biles, en el trabajo, en el afán. Están tan enfocados en lo material, en lo terrenal, en lo pasajero, en lo temporal, que se olvidan de que el reino de Dios se estableció en sus vidas. El gobierno, el Espíritu Santo y estas manifestaciones de poder están en nosotros. ¿Sí estamos aquí? Miren, si nos vamos más profundo, la iglesia de Cristo no somos gente común ni corriente. No somos gente común ni corriente. Por eso es muy importante que usted procure, anhele, desee estos dones que habla la palabra de Dios. Porque hay gente que ni sabe ni en qué dones opera. Yo le pregunto, varón, ¿y cuáles son los dones que Dios ha puesto en ti? No sé, pastor. Si usted me pregunta a mí, yo se lo digo. Opera el don de fe. Una fe que me lleva a creerle a Dios de una manera que me da seguridad que lo que Dios habló lo va a cumplir y que para Dios no hay nada imposible. El don de profecía. El don de hablar de diversos géneros de lenguas. Pero sobre todo yo opero mucho en el don de profecía, que ahorita vamos a mirar. En el don de fe. No es una fe salvadora, es una fe que me lleva a creer que para Dios no hay nada imposible. Y Dios está interesado en que usted y yo, su iglesia, operemos y nos movamos en los dones. Para eso Él nos los entregó. Y es lo que yo apuntaba la vez pasada, cuando Dios me decía, tú sabes que mucha gente, muchas iglesias ignoran. Por eso Pablo dijo, no quiero, hermanos, que ignoren. Porque muchas iglesias ignoran acerca de los dones espirituales. Tienen una actitud de mucha indiferencia. Tienen una actitud muy pasiva. Tienen una actitud de incredulidad. Por eso las iglesias carecen de poder, carecen de liberación. Se mete el mismo diablo y las maldice. Contaba un testimonio, un ex satanista, que fueron cuando él era satanista y servía al diablo, fueron a una iglesia y se pasaron al altar y estaban enfrente del altar hablando en lenguas satánicas, maldiciendo a la iglesia. Y una hermanita vino y dijo, gracias, Padre, que apenas llegaron su primer día y ya están hablando en lenguas.
carece de discernimiento. Carece de discernimiento. Hay iglesias donde va un ex brujo y dice: pastor, él era brujo. Ay, sí, él era brujo. Cuidado, no nos vaya a convertir en sapos, en ranas. Y cuando a mí me han dicho: pastor, digo: gloria a Dios que vino para que conozca el verdadero poder de Dios y que sepa. Ay, tabasai. Ay, Dios mío, quiero enseñar, Padre, pero siento la unción. Y que sepa que hay un poder mayor que el poder de las tinieblas, y que si Dios lo trajo aquí es para romper toda maldición, toda obra de brujería. Y si Dios lo trajo es porque es su última oportunidad para que se arrepienta y se salve. Porque si no se arrepiente y se salva, al regresar a la vida antigua pecaminosa, a la brujería, el diablo lo va a matar, el diablo lo va a hacer chicharrón frito en el infierno. Pastor, pero es un brujo, ¿y qué importa? Si él le sirve al diablo, yo le sirvo a aquel que venció al diablo, aquel que destruyó al diablo, aquel que dice en su palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Jesucristo. Pero hay gente que ni sabe que tiene dones espirituales. Y Dios me decía, cuando el Espíritu Santo me inspiraba, y me decía: mira, ¿sabes cuál es la actitud de muchas iglesias acerca de los dones? Una actitud pasiva, una actitud de indiferencia, una actitud de incredulidad a la palabra y a lo que habla acerca de los dones espirituales. Y por eso Dios me decía: por eso una iglesia que ignore acerca de los dones del Espíritu Santo, una iglesia que ignora los dones, será una iglesia que carecerá de poder, de milagros, de liberación, de restauración. Una iglesia que carecerá de crecimiento, carecerá de avivamiento, porque los dones del Espíritu Santo son manifestaciones de poder, donde el Espíritu Santo, a través de su iglesia, sus ministros, los discípulos, los creyentes, sana, restaura, liberta. Por eso son manifestaciones de poder, donde el Espíritu Santo opera a través de su iglesia, a través de nosotros, para libertar a los cautivos. Por eso son manifestaciones de poder, y es un poder sobrenatural. ¿Estamos aquí? Y lo que Dios me decía: por eso una iglesia que carece o ignora acerca de los dones, también carecerá de crecimiento, de avivamiento. Porque no solamente son manifestaciones de poder, sino es el Espíritu Santo en acción, manifestando el poder de Dios en nuestras vidas, hermano. Porque nos podemos confiar, escucha esto, y dejar de depender de Dios cuando sabemos que nosotros también tenemos habilidades y somos inteligentes. ¿Cómo está eso? Estaba hablando con Johnny y hablábamos de ciertas personas que son bien hábiles, o sea, son ágiles, inteligentes, movilizadores, tienen muchas buenas habilidades, pero en la obra de Dios son infructuosos, no dan fruto. La gente no la pueden retener. Escucha esto: la gente no se les afirma, no hay un cambio, no hay una manifestación de poder, no hay crecimiento, no hay avance. O sea, no dan fruto. Y yo ni me preguntaba y me decía: pastor, ¿en qué estará que estas personas son bien inteligentes, bien hábiles, tienen muchas habilidades, pero no dan fruto? No hay crecimiento. O sea, la gente no la pueden retener. Le dije: mira, ¿sabe por qué, Johnny? Porque ellos saben que son inteligentes y muchas veces usan sus herramientas y hacen a un lado las de Dios.
Porque dicen, como quiera, yo soy inteligente, y tienen habilidad para hablar. Son hábiles para hablar, hábiles para movilizar, hábiles para aprender con rapidez. ¿Sí estamos aquí? Pero yo le decía, el problema es que lo quieren lograr en su fuerza, en sus habilidades. Le digo, entonces ellos dicen, no, yo puedo hacer esto porque sin necesidad de meterme con Dios, porque tengo la habilidad. El problema es que al hacerlo en sus habilidades y no a través de las herramientas que Dios le proveyó, no va a ser efectivo. Porque al ser efectivo se va a jactar y gloriar en lo que él tiene y no en lo que Dios le ha entregado. Entonces dice, mira, le digo un ejemplo. Yo tengo una cruceta para cambiar una llanta, poner una refacción. Entonces están las originales, pero yo tengo ahí una herramienta que no es tan buena como la que debería tener. Pero sea como sea, me sirve para cambiar una llanta, poner una refacción. Yo voy a usar la mía sin usar la de alguien más. ¿Sí estamos aquí? Y digo, no, lo que yo tengo también me sirve. Le dije, y así hay gente, escuchen esto, gente muy hábil, gente muy talentosa, muy inteligente, que dice, mejor uso mis herramientas, porque si uso las de Dios, me va a demandar consagración, me va a demandar búsqueda, me va a demandar humillación, me va a demandar dedicación, me va a demandar que me humille, que me santifique, que me entregue, que ayune, que me guarde. Dios me dice, ¿por qué no usas las mías? No, Señor, porque las tuyas demanda compromiso, demanda consagración, demanda. Entonces, para que Dios dice la persona, para que Dios me las confíe, necesito entregarme de verdad, buscarlo de verdad, hacer vigilia, rendirme, compromiso, entrega, y prefiero usar las mías. Y Dios dice, usa las tuyas. El problema es que no vas a ser efectivo, no vas a dar fruto, no vas a tener respaldo. Vas a ser muy hábil para hablar, muy talentoso, muy elocuente, pero palabras sin poder, sin peso, no van a penetrar al corazón, porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. Por eso son dones, habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da para la edificación de la iglesia, para bendecir a la iglesia, para guiar a la iglesia, para consolar a la iglesia, para afirmar a la iglesia, para direccionar a la iglesia. Son dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces, las personas talentosas les cuesta humillarse. A las personas talentosas les cuesta rendirse. Les cuesta, porque saben que son talentosos y hábiles y se confían en lo que saben y no en lo que Dios quiere otorgarle a ellos. Le digo, Johnny, y como tú y yo somos muy torpes en nuestra humanidad, no somos tan inteligentes, no somos tan hábiles, no somos tan elocuentes. Le digo, porque si tú y yo estamos vacíos, tartamudeamos, no fluimos, hijo. Y tú y yo, como no somos tan talentosos, tan inteligentes, tan hábiles en nuestra naturaleza humana, no nos queda nada más que venir y humillarnos con Dios. Y Dios nos va a entregar sus herramientas, los dones. Pero vamos a ser efectivos, pero vamos a dar fruto, pero vamos a enderezar, pero va a haber un peso en nuestras palabras. Oh, le decía yo a este guerrero, pero ahí sí, vamos a hacer un instrumento de guerra, un instrumento poderoso, un instrumento útil en las manos de Dios, Johnny. Y al predicar van a haber milagros, señales y prodigios, va a haber liberaciones, va a haber realmente una palabra que va a transformar mente, que va a romper cadenas, maldiciones. Digo, porque como no somos tan inteligentes, tan hábiles, no nos queda nada más que venir y humillarnos con Dios y decirle, Señor, dame tus herramientas, y me humillo, me rindo, me consagro, Señor, me comprometo, soy responsable. Y Dios dice, te las entrego, pero son para la edificación, son para manifestar mi poder, son para glorificarme. Amén. Le digo, por eso no es lo mismo que predique una persona talentosa y hábil a una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? El Espíritu Santo, la llenura, el poder, oh my God, el respaldo de Dios
en nosotros, que no somos nosotros, es el Espíritu de Dios a través de nosotros, sanando, restaurando, levantando y haciendo maravillas en medio de nosotros. O sea, una persona talentosa para hablar no va a prepararse mucho porque ya es hábil para eso. Pero el problema es que van a ser palabras huecas. Y una vez le dije: Señor, estoy escuchando a este maestro y es muy elocuente para hablar, pero me está adormeciendo, me está durmiendo. Mi esposa fue testigo. Es raro que el diablo a mí me duerma en una predicación. Es raro que eso pase. Pero mi esposa fue testigo, un hombre muy elocuente en la palabra, muy talentoso, muy hábil para hablar, pero seco. Su palabra adormecía, causaba sueño, aburrimiento. Yo dije: Señor, pero ¿por qué ese hombre habla tan bonito, con tanta habilidad, con tanta elocuencia, pero esa palabra no me llega, no me penetra, no me hace cosquillas, no me pone a temblar, no me acorrala, no me confronta, no me pone a sudar por dentro? Esa palabra ni cosquillas me hace, Señor. Dios me dijo: gente talentosa, hijo, pero sin los dones del Espíritu Santo. Se mueven en sus habilidades. Y cuando una persona, un ministerio, ignora o carece de los dones, se le va a hacer muy difícil avanzar, permanecer. Se le va a hacer muy difícil lograr el objetivo de Dios, o el objetivo de lo que Dios le mandó hacer. ¿Sí estamos aquí? Se le va a hacer muy difícil ser efectivo en la visión que Dios le dio. Y por eso, ¿qué es lo que pasa? Por eso se estancan muchos ministerios, se estancan, no progresan, no avanzan. Gloria a Dios. Usted va a mirar lo que va a pasar después del lunes. Usted va a desconocer a su líder. Usted va a mirar, va a decir: Dios mío, ¿qué le pasó a este hombre? Este hombre comienza hablando y termina profetizando, que para allá voy. Dios mío, ¿qué le dio el pastor a este hombre? Yo miro como que lo que está en mi pastor está en este hombre. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasa es que se le reveló el lugar donde Dios empodera a sus siervos. Se le reveló y fue al lugar donde Dios llena, activa, aviva, imparte. Ay, santo Padre. Yo sé que ahorita está en sacrificio y dice: ay, primer día. Pero de perdido gócese y alabe, para que engañe al enemigo. Para que el enemigo diga: tendría que estar con la lengua salida, pero está con la lengua alabando a Dios, glorificando a Dios, diciendo amén, gloria a Dios. Seré mudado, seré transformado, seré irreconocible. Ay, Dios mío, seré irreconocible. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu, la sabiduría del Espíritu, la gracia del Espíritu Santo, ay, Dios mío, está sobre mí. ¿Para qué? Para edificar a su iglesia, para consolar a su iglesia, para restaurar a su iglesia, para fortalecer a su iglesia, para la gloria de su nombre. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones, pastor? Número 1, son para la edificación, santificación y crecimiento de la iglesia. Eso lo mirábamos la vez pasada. ¿Cuántos recuerdan? Gloria a Dios, para no entrar ahí. Eso es muy importante. No es para hacer negocios, hermano, sino para edificar la iglesia, levantar la iglesia. La palabra edificar, conforme habla 1 Corintios 2:7, significa fundar. Y Dios quiere fundar, establecer una iglesia en principios, en valores, y que la fe del pueblo esté fundamentada en el poder de Dios. En el poder de Dios. Por eso Pablo le dijo a los corintios: cuando fui a ustedes, corintios, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el respaldo de Dios, con la demostración del Espíritu. ¿Para qué? Para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres, hermano. Y eso es parte de nuestro trabajo como líderes: llevar a la gente a que su fe esté establecida en el poder de Dios.
en la palabra de Dios, en la grandeza de Dios. Pero ¿sabe por qué hoy hay poca manifestación de milagros? Porque hay poca búsqueda del pueblo. La gente acude con el hombre, pide ayuda humana, acude con todo mundo menos con Dios. Y cuando mira que todo mundo o que nadie le puede ayudar, al final se acuerda de Dios. Pero por eso Dios me dice: esta generación mira pocos milagros, porque poco acuden conmigo. Porque la fe de ellos está fundamentada en la sabiduría humana, en la elocuencia humana, en el poder humano, en las habilidades humanas. Una de mis oraciones, yo le decía a uno de mis hijos, le decía: mira, una de las cosas la cual yo le digo a Dios que me bendiga, primeramente es un principio, si busco su reino, pero es para yo testificar del Dios que bendice. Y decirle: mira, lo que a aquel le costó 10 años, a mí Dios me lo entregó en 2 años. Y tú lo fuiste a buscar y a mí Dios me lo trajo a mí a mi puerta. Yo le decía: ¿para qué? Para que realmente la gente mire que también hay un Dios que bendice, que prospera. Y que aunque Dios bendiga y prospere, que mi corazón nunca esté en la bendición ni en la prosperidad, sino en el Dios, en el Dios que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y yo quiero que tú agarres esta palabra para que tu fe esté fundamentada en el poder de Dios, en la palabra de Dios, en la manifestación de los milagros de Dios. Entonces, para que testifique realmente de que tu fe no está fundamentada en el poder humano, en la habilidad humana. Hay gente que deja de servir. Para mí, con todo respeto, la gente cristiana que deja de servir a Dios para enfocarse en sus proyectos, en sus planes, jamás prosperará. Jamás, porque ellos, su fe está en lo que ellos pueden producir y no en lo que Dios les puede dar. Pero yo prefiero confiar en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios, en las promesas de Dios que están escritas en su palabra. Y para eso son los dones del Espíritu Santo, para la edificación de la iglesia, para fundamentar y establecer una iglesia en principio de la palabra. Y la fe está establecida en el poder de Dios. Yo le digo: Dios, bendíceme y prospérame y añádeme. Nada más para testificar de tu fidelidad. De tu fidelidad. De que tú sabes bendecir y recompensar y honrar y prosperar a los que te sirven de verdad. Y que aquellos que te dejan de servir por enfocarse en sus proyectos, es que tengo que pagar, es que tengo que comprar, es que tengo que ahorrar. Le digo: papito, sorpréndeme, para yo testificar y exaltarte, glorificarte. Y decir: ¿cuánto te costó eso? Tanto, 40. ¿Cuánto tiempo te costó? 10 años. Yo lo agarré en 20, lo agarré en 2 años. Alábale. Ay, pastor, ¿qué he creído? No, para decir que, pero hermano, ¿quién lo hizo? El de arriba. Porque si algo sabe hacer Dios, es bendecir también y prosperar y dar en abundancia. Y el propósito de los dones, número 2, son para glorificar a Jesús, para glorificar su nombre. Primera de Pedro 4:11, porque quiero entrar en un don. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno hable conforme a sus habilidades humanas, a la elocuencia que tiene, al talento que recibió como humano. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios otorga. Si alguno va a ministrar, ministre conforme al poder que Dios da. Si se llenó de este poder, pues ministre conforme al poder que ha recibido. Por eso el apóstol Pedro dijo: aquel cojo que estaba en el templo de la Hermosa, a la puerta mendigando, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre del Señor Jesucristo. Hay veces que no traemos en efectivo, pero le digo: pero te voy a dar una palabra de parte de Dios.
Y esta palabra, si la agarras, si la atesoras y la vives, si la crees, te va a prosperar más de lo que yo te pueda dar. Y no lo estoy usando como excusa para no ayudarte, no, te voy a ayudar. Pero lo que tengo te doy, una palabra profética. Inspírame. Activa tu fe para que se active la profecía en mí. Activa esa expectativa, como wow, una palabra profética. Ponte expectante para que active el don del Espíritu Santo de profecía. Y se puede impartir una palabra. Entonces los dones espirituales son para glorificar. Si Dios lo usa a usted y lo va a usar, pero no para que se crea mucho, ni para que lo idolatren y se vuelva el intocable, el que Dios lo usa y lo idolatren. Porque muchos que son usados por Dios hoy en día se dañaron. Dios los usó temporalmente porque después se dañaron. Los idolatraron. Ay, voy a ir a oír al profeta. Y luego estos también se dañan porque ponen un flyer y un posterzote. Aquí está mi hermano Armando. Y hay evangelistas que vienen aquí. El póster que usted mira en los estados del WhatsApp, y no es el póster que ellos mandan. ¿Por qué? Porque cuando les digo que sí, Dios me aprobó que vengan, mandan el flyer y lo mandan, y ellos toman todo el 80% del folleto. Ahí está la carita bonita. Y luego iglesia, casa de Dios el Todopoderoso, 28-22, servicio, horario, versículo. Pero ahí está la carota, ahí está la portadota de ellos. Pastor, ya está listo. Le digo, Armando, te lo reenvío 2x2. Amén, pastor. Y reduce la foto de ellos. Versículo, servicio, horario. Y se lo reenvío. Le digo, varón, ya la tengo. Y se le va el gozo. Pero como aquí no idolatramos a los hombres, por respeto, y porque saben que aquí está Dios y hay autoridad, no dice nada. Pero si fuera un pastor cualquiera, rascuachillo, dijera, pastor, pero ¿por qué hiciste eso? No te cancelo. ¿Por qué? Porque muchos piensan que los dones son para glorificarse ellos, para jactarse ellos, para vanagloriarse ellos, para creerse mejor que otros ellos. Y es donde la gente los daña. ¡Ay, profeta! ¡Profeta! ¡Deme la palabra, profeta! Y es donde entra el diablo y la manipulación. Y los dones se distorsionan. Y ok, te doy una palabra profética, pero pacta $1,000. Dame tu reloj, dame tu carro, dame tu cartera, dame tus aretes, dame hasta tu vieja y dame tu viejo también. Dame a tu viejo, dámelo. Y se convierte en manipulación, en brujería, en hechicería. Pero los dones del Espíritu Santo son para glorificar al Señor Jesucristo. Para que en todo, 1 de Pedro 4:11, para que en todo sea Dios glorificado. O sea, si predicamos conforme a la palabra y Dios se glorifica, y Dios sana y Dios liberta, y si ministramos conforme al poder que Dios da, y Dios hace maravillas, Dios levanta paralíticos, Dios realmente liberta brujos, para que en todo lo que acontezca sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a mirar 1 de Corintios capítulo 3. Dice, porque ustedes dicen, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Quiénes son? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Cefas es Pedro. Luego dice, ¿quiénes somos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Y dice, servidores. ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió
dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. ¿Quién es el profeta Cantinflas de los Camotes? ¿Quién es el pastor Adrián de Luna? ¿Quién es el profeta Julio Maldonado? ¿Quién es el profeta fulano? ¿Quién es el profeta? ¿Quién es? Servidores. Servidores de los cuales hemos sido instrumentos para bendecir sus vidas, edificar sus vidas. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo. Mire Pablo cómo hablaba. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. ¿Quién? Dios. Porque los dones son para glorificar ¿a quién? A Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahí está. Y los dones son para glorificar a Dios. Número 3, para predicar y evangelizar efectivamente, hermano. Para predicar y evangelizar efectivamente. Marcos 16:15. Prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán. Ahí está. Los dones son para predicar y evangelizar efectivamente. O sea, estamos predicando la palabra y hay señales que siguen el mensaje. Hay señales. Señales como de qué, pastor? Donde se activan los dones, profecía, ciencia. Donde se activa la ciencia y Dios revela por el Espíritu la situación, la condición, procesos que ha pasado la persona y está pasando. Yo te miro en depresión y miro que has querido intentar quitarte la vida 2 veces, una en tu cuarto y otra, y ¡paz! La gente dice, oh, empieza a llorar y baja la unción. Dice, por eso Dios te está hablando. Él quiere restaurarte, Él quiere salvar tu vida, Él quiere restaurar tu familia, porque te miro y entra los dones del Espíritu Santo. ¿A cuánto les ha pasado? Yo sé que a más de uno le ha pasado aquí. Yo sé que a más de uno le ha pasado. Y dice, wow, Dios mío, qué palabra. Señor, se activó la ciencia para revelar la condición pasada y presente de esta persona. Mire, estos 2 dones, el don de ciencia y profecía, van de la mano. Porque la ciencia, el conocimiento, revela acontecimientos pasados, situaciones pasadas, procesos pasados y situaciones presentes. ¿Sí estamos aquí? Pero después de ahí se activa la profecía. Mira, Dios me dice, así te dice el Señor. Profetizas sin ser profeta, porque es el don de profecía a través de tu boca. Por eso aquí, escuche, no hay tanta necesidad de forcejear, forzar, instruir. La misma palabra, la misma instrucción basta. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones vendrán. Bendiciones vendrán y te alcanzarán. Deuteronomio 28. Pero acontecerá que si no obedecieres, estas maldiciones, consecuencias te vendrán. Nomás instruir a la gente, el que quiera servir. Estas son las reglas de la palabra, los requisitos de la palabra: compromiso, consagración, responsabilidad, llenura del Espíritu Santo, de buen testimonio, obediente, fiel, leal,
retenedor de la palabra. Primera de Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1 y el capítulo 2, ahí lo habla, todos los requerimientos. Pero ya si alguien, varón, me aparto, me voy al... Bueno, varón, ya Dios habló. Ya Dios habló. Ya Dios habló. Pero no, varón, por favor no te vayas. Varón, no viniste ayer, varón. Si no vino, deja que el Espíritu Santo lo redarguya. Porque si tú le hablas, lo hostigas y creas una barrera. Pero si oras y el Espíritu Santo lo redarguye, va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Número 4, los dones del Espíritu Santo son para liberar al pueblo. Son dados a los creyentes o a los ministros para liberar a las personas de ataduras, cadenas, opresiones y maldiciones generacionales. ¿Estamos aquí? La palabra nos habla ahí mismo, Marcos 16, 15, 16, 17. Este poder se nos es dado para libertar, para sanar, para romper cadenas. El libro de Isaías capítulo 10 dice: a causa de la unción los yugos se pudrirán. Y la unción está en nosotros para romper cadenas, pudrir yugos. Casi siempre cuando usted está lleno del Espíritu, porque para evangelizar hay que estar lleno. O sea, no vas a repartir folletos o esos folletos de Herbalife, o un juego de ollas, o cosas que tú puedas, ¿sabe qué? Esto, productos para que adelgace, pierda peso, para que se le crezca el pelo, para que se le vayan las arrugas. Aquí está. No, estamos anunciando un mensaje que trae salvación, esperanza. Por eso el que sale a proclamar tiene que estar lleno del Espíritu, para que cuando predique, evangelice, predique de una manera tan efectiva, donde haya señales, se activen estos dones. La ciencia. Varón, yo he visto que el diablo te ha querido matar 2 veces, 3 veces. Yo no sé lo que Dios te va a revelar, pero Dios te va a revelar. Porque los dones son del Espíritu, son habilidades que Él da para edificar, para advertir el peligro. ¿Sí estamos aquí? Le decía la vez pasada, estábamos en San Antonio, Texas, y un varón dijo: pastor, yo lo conozco a usted. Oh, sí me conoce. ¿Cuánto te debo, varón? ¿O qué pasó? ¿Qué? No sé. No, pastor, usted me soltó una palabra. Dije: oh, ¿y qué te dijo Dios, hijo? Que te iba a bendecir, te ibas a casar, te iba a dar un carro, una mansión, ¿o qué? No, que dejara de jugar con Dios y me afirmara, si no el diablo me iba a destruir, me iba a enfermar y me iba a deportar y luego me iba a matar. Uy, qué palabra tan bonita, varón. Y al final, ¿qué, pastor? Pero también me dijo que si buscaba a Dios, Dios tenía bendiciones. Iba a ser un hombre de bien, un hombre ejemplar, un hombre de testimonio, un hombre de una sola mujer, un hombre que iba a romper maldiciones. Pastor, y aquí estoy parado en la brecha. Y dije: wow, fue Dios entonces. Ahí está, recibe la varón. Y así mantente, y de ahí fluyó otra palabra. Voy a hablar unos 15 minutitos más. ¿Cuántos quieren oír la voz del Espíritu? 15 minutos más. El don de profecía. Escuche, porque esta es una iglesia profética. Y una de las características de una iglesia verdadera es el don profético. El don profético. Una iglesia profética es una iglesia elegida por Dios y llena del Espíritu Santo para comunicar mensajes de aliento, ánimo, arrepentimiento, para que la gente se vuelva a Dios, o incluso para revelar cosas que van a pasar en el futuro y así guiar a su pueblo, al pueblo de Dios. Esa es una iglesia profética, elegida por Dios y llena del Espíritu Santo, para comunicar verdades bíblicas, mensajes de arrepentimiento para que la gente se vuelva a Dios, mensajes de aliento, ánimo, reprensión también, mi hermano. Se fue el gozo, 2 que 3. Hechos 2:17. 13 minutos más. Hechos 2:17. O sea que el Espíritu Santo, Dios prometió manifestarse en nuestras vidas en estos tiempos a través del Espíritu Santo. Hechos 2:17
En los últimos días, dice Dios, ¿quién lo dice? Voy a llenar a todos con mi espíritu. En los últimos días, dice Dios, voy a llenar a todos con mi espíritu. Y van a tener sueños. Sueños. Hay gente que tiene sueños, y sueños de Dios. Los sueños de Dios vienen con un respaldo, una unción que cuando los dice se siente el respaldo de Dios. No son sueños frijoleros, pixeros, hay sueños raros, sino sueños, pero son revelados a gente de Dios. Porque dice, voy a llenar a todos con mi espíritu. Estos sueños son para los que están llenos del espíritu. Visiones, sueños, y van a profetizar. Hay muchos dones del Espíritu Santo, mi hermano. Rápidamente, están los dones de poder, dones de inspiración y dones de revelación. O sea, habla de 9 dones, pero están divididos en 3 categorías. Dones de poder, y escuche esto, hermano, dones de poder, que son el don de fe, sanidades y milagros. Otra categoría de dones, dones de inspiración, profecía, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, dones de revelación, don de palabra de ciencia. Como que algo se está activando en muchos. Es algo que se está activando, hermano. Don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritus. A estos 3 se les llama dones de revelación. Pero en los dones de inspiración está el de profecía. Miramos Hechos 2:17. Después de que sean llenos del Espíritu Santo, profetizarán. Y esto me encanta, hermano. ¿Estamos listos? Porque esta es una iglesia profética. Esta es una iglesia que fue llamada a proclamar un mensaje de arrepentimiento, reprensión. Hay gente que no le gusta, pero no le gusta al que anda mal, al que anda torcido, al que anda en la carne. No le gusta, hermano, no le gusta. Se encontraron a una hermanita que fue a un lugar, y la hermanita le dijo, lo invito a una iglesia. Le dijo al Señor, aquí está, le invito a la iglesia a esta persona, a este varón. Y le dijo, oh, usted es cristiana, ¿dónde se congrega? En casa de Dios el Todopoderoso. Ah, donde condenan a la gente. Usted va donde condenan a la gente. La gente rebelde mira a la autoridad de Dios como una amenaza, como un fastidio, como un dolor de cabeza. En vez de mirarlo como alguien que Dios usa para guiarte, para instruirte, para adiestrarte, miran la autoridad de Dios como una amenaza, como un tormento, como que no les gusta. Y le dijo, ¿usted se congrega donde condenan a la gente? Le dijo, no, yo me congrego donde Dios restauró mi matrimonio, donde Dios restauró a mis hijos, donde mis hijos eran rebeldes, desobedientes, hoy cantan, adoran y exaltan a Dios. Ahí no bueno, no sé usted, pero tal vez es el pecado que está en usted que lo condena, que lo acusa, que lo señala, que lo culpa. Ay, tabasama, pero no sé usted, pero ahí no me condenaron, ahí Dios me restauró, ahí Dios me sanó, ahí Dios unió mi matrimonio, ahí Dios libertó a mis hijos, ahí Dios me da esperanza, ahí he visto milagros de parte de Dios, ahí he visto la mano de Dios obrando, y Dios sigue añadiendo y sigue añadiendo. Ahí no condenan a nadie, el único que condena es el diablo y el pecado. Pero aquí hay restauración para aquel que quiere una vida nueva, hay sanidad, hay libertad, hay levantamiento. Aquí Dios no condena a nadie, aquí Dios restaura y salva a aquellos que se entregan a Él. Lo voy a dejar con esto, mi hermano. Este don es uno de los canales para profetizar. Pero profetizar ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios.
Toda profecía tiene que ir conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Y la palabra profecía, lo cual, esta es una iglesia profética, donde proclamamos un mensaje de arrepentimiento, reprensión, ánimo, aliento. Y también Dios a través de nosotros revelan cosas que van a suceder en el futuro, y así guiar a las personas por el camino correcto. O sea, somos nosotros, hermano, una iglesia profética. Y la palabra profecía, en 1 Corintios 12:10, la palabra profecía en el griego es nava, que significa burbujear como fuente. Ay, Dios mío, burbujear como fuente. Oh Espíritu Santo, ¿qué está haciendo, pastor? Burbujeando como fuente. El Espíritu, Dios mío, qué unción, Padre, qué presencia. Fluir hacia adelante. Pero si usted ni lenguas habla, ya lo bautizó el Espíritu y siempre lo mismo. Ay, Señor, que lucha. Ay, Señor, que lucha. Vamos a orar un tiempo con Dios. Ay, Señor, qué difícil la vida en la tierra, Señor. Qué difícil. Nunca habla en lenguas, nunca burbujea. Como fuente, como fuente, como fuente. El Espíritu es como una fuente que salta para vida eterna. Estoy hablando con una iglesia del Espíritu, hermano. Significa fluir hacia adelante. Significa declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina del Espíritu. Oh my God. Varón, ¿qué fue lo que se te dijo, hijo? Que te ibas a casar, ibas a ser millonario. No, que dejara de jugar con Dios. Dije, entonces sí fui yo el que te profeticé. Si la profecía tiene que ver con que no juegues con Dios no te vas a salir con la tuya. Mensaje como tú vas a mirar que con Dios nadie juega. Dios no puede ser burlado. Cuando te habla de advertencias, te advierte el peligro para que te apartes, sí fui yo, hijo. Porque ese don opera en el pastor de Luna. Pero también opera una palabra profética que te consuela, te activa, te empodera. Te activa una fe para que le creas a Dios. Cambia, te reta al cambio, te desafía que le creas a Dios. Y eso significa la palabra profecía. Declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina del Espíritu Santo. Entonces el don profético o el don de profecía, 3 minutos más me quedan, es un don, un regalo, una dádiva del Espíritu Santo que da al creyente o a un ministro para hablar una palabra inspirada por Dios. Escucha esto. Ay, Dios mío, esto quiero que lo agarren los guerreros líderes. Es un don, es un don. Dios me dijo, cuando un líder, un ministro se conecta conmigo y a la visión, se activa este don. Se activa este don. ¿Por qué? Porque es parte de su diseño. Porque fue llamado por Dios para proclamar esto que estamos hablando. Esto. Entonces, cuando alguien se conecta con Dios, al Espíritu, conforme a Hechos 2:17, y a la visión, se activa esta unción profética. ¿Estamos aquí? Donde es un regalo que el Espíritu Santo da al creyente o al ministro para hablar una palabra inspirada por Dios. Una palabra que viene del cielo, una palabra directamente que viene del corazón de Dios. Y es declarada esta verdad, esta palabra, con osadía, con valor, con denuedo. Oh my God. O sea, es inspirada por Dios y es declarada con osadía, con denuedo, con autoridad, con valentía. Nunca yo he visto a alguien que esté bajo la unción y diga, varón, no te enojes conmigo. Joven, no te enojes conmigo. Pero si tú no te vuelves a Dios, no te vayas a enojar, pero te espera la muerte. No lo digo yo, no. Es alguien
que el Espíritu Santo le da una palabra inspirada por Él y se habla con osadía, con denuedo, con valentía. O sea, fue inspirada. Oh my God, me está bajando esta palabra y se declara con osadía, con el propósito de exhortar, reprender, advertir, consolar o edificar a la iglesia o al individuo, con ese fin de exhortar. Una vez un profeta le dijo a un joven, oh, escúchame, papito, Dios te ama mucho y Él tiene cosas grandes para ti, pero el diablo te quiere patear el trasero. Deja de vacilar con Dios. My God. Yo dije, Dios mío, wow, Padre, qué osadía. Y empezó a declarar la palabra de Dios. Y dijo, ¿por qué? Varón, viene una maldición para tu familia, para los tuyos, porque te has metido con la iglesia del Señor. No te metas con la iglesia del Señor. ¡Pum! Wow. Mi esposa y yo estábamos ahí. Si mi esposita levanta la mano diciendo, y mi esposa y yo decimos, wow, qué autoridad. Oh my God, yo quiero eso, Dios. Yo quiero esa unción, Padre. Y después, al que le soltó esa palabra era su chofer, y se quedó sin chofer el predicador. Y dijo, ¿qué me importa si tengo chofer o no? Lo que me importa es fluir y dejarme usar por Dios. Entonces, ese es el don de profecía. Es un don que el Espíritu Santo da al creyente para hablar una palabra inspirada. Es una palabra inspirada, ¿por quién? Por Dios. Número 2, declarada con osadía, con denuedo. Número 3, con el propósito de exhortar, reprender, advertir, consolar y edificar a la persona o a la iglesia. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo voy a continuar el domingo, si Dios me permite, porque también quiero hablar 5 propósitos del don de profecía. Pero para esto hemos sido llamados. El don de profecía le fue dado a casa de Dios el Todopoderoso. Por eso, si usted está lleno del Espíritu, usted proclama un mensaje inspirado por Dios, de arrepentimiento, de aliento, ánimo, reprensión, advertencia para la gente. Algo que Dios me dijo, mira, hay mucha gente que voy a traer a este lugar. Unos ya conocieron y se apartaron, y aquí los restauraré. Otros vendrán, pero para muchos el estar aquí será su última oportunidad, y si la aprovechan, nadie los podrá tocar, nadie les podrá hacer daño. Pero si la desprecian y la rechazan, será su última oportunidad en la vida, esta casa. Así Dios me dijo. My God, Dios me dijo, el que la aprovechó, la hizo. El que la despreció, fue su última. Y lo he visto, iglesia. Lo he visto. Somos una iglesia profética, que fuimos llamados a proclamar un mensaje directamente del corazón de Dios. Inclina tu rostro.